Bienvenidos al día 3. Ahora, el día de hoy quiero hablarte acerca de qué es lo que quizás está guiando tu vida. Los diccionarios definen el verbo guiar como mover, conducir o empujar. Ya sea que conduzcas un automóvil, claves algo o golpees una pelota de fútbol, eres tú quien guía, empuja o mueve ese objeto en ese instante. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que guía tu vida? Quizás lo que te guía en estos momentos sea un problema, un plazo o una exigencia. Puede que seas guiado por un mal recuerdo, un temor constante o una costumbre involuntaria. Hay cientos de circunstancias y razones y sentimientos que guían tu vida. A continuación, te voy a leer los 5 más comunes de una persona que no conoce su propósito. Puede que esto guíe su vida. La primera es que a muchos los guía la culpa. Se pasan toda la vida huyendo de sus errores y ocultando su vergüenza. Quienes cargan culpa son controlados por sus recuerdos, permiten que su futuro sea controlado por su pasado. Sin darse cuenta, se castigan a sí mismos saboteando sus propios logros. Cuando Caín pecó, su culpa los separó de la presencia de Dios. Y el Señor le dijo, en el mundo serás un fugitivo errante. Eso lo puedes encontrar en Génesis 4:12. Eso describe hoy a la mayoría de la gente, que va por la vida sin propósito alguno. Somos el resultado de nuestro pasado, pero no tenemos que ser prisioneros del mismo. El propósito de Dios no está sujeto a tu pasado. Él, que convirtió a un asesino llamado Moisés en un líder, y a un cobarde llamado Gedeón en un héroe valiente, también puede hacer cosas increíbles con lo que te da vida. Dios es experto en proporcionarle un nuevo comienzo a las personas como tú y yo. Ahora, la Biblia dice, feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Eso lo puedes encontrar en Salmo 32:1. Ahora, el número 2 es, a muchos los guía la ira y el resentimiento. Se aferran a heridas que nunca logran superar. En vez de deshacerse del dolor por medio del perdón, lo mantienen una y otra vez en sus mentes. Los que viven motivados por el resentimiento se enclaustran e interiorizan su ira. Otros estallan y explotan ante los demás. Ambas reacciones son dañinas e inútiles. El resentimiento siempre te daña más a ti que a la persona con las que estás resentidas, mientras las personas que te ofendió quizás olvide la ofensa y sigue su vida. Tú continúas hirviendo de dolor, perpetuando el pasado. Escúchame muy bien, los que te hicieron daño en el pasado no pueden seguir haciéndotelo a menos a que tú te aferres al dolor por medio del resentimiento. Lo pasado, pasado está. Nada lo podrá volver a cambiar. Te estás haciendo daño a ti mismo con tu amargura. Por tu propio bien, aprende de todo eso y libérate. La Biblia dice, entregarse a la amargura o a la pasión es una necedad que lleva a la muerte. Y eso lo puedes encontrar en Job 5:2. Número 3. A muchos los guía el temor. Sus temores pueden ser el resultado de una experiencia traumática, de falsas expectativas, de haber sido criados en un hogar de disciplina rígida o incluso de una predisposición genética. Cualquiera que fuere la causa, las personas condicionadas por el temor pierden oportunidades porque temen aventurarse a emprender cosas. Van a lo seguro, evitando riesgos y tratando de mantener el status quo. El temor es un tipo cárcel que tú mismo te impones, impidiéndote llegar a ser lo que Dios desea que seas. Debes reaccionar contra eso con las armas de la fe y el amor. La Biblia dice claramente, la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue es porque no ha aprendido a amar. Y eso lo puedes encontrar en 1 Juan 4:18. Siguiente, creo que es el número 4. A muchos los guía el materialismo. El deseo de adquirir se convierte en la meta principal de sus vidas. Este deseo de querer siempre más se basa en la idea equivocada de que cuando más tengas será más fácil o más feliz, más importante y vivirás más seguro por los 3 conceptos, pero todo es erróneo. Las posesiones solo proveen felicidad temporal. Con las cosas no
como las cosas no cambian, tarde o temprano nos vamos a aburrir de ellas. Entonces queremos otras nuevas, más grandes y más modernas. No deja de ser un mito eso de que mientras más tenga, más importante soy. Cuánto valemos como personas y cuánto valemos por lo que tenemos no es lo mismo. No se puede determinar cuánto vales por las cosas que posees. Y Dios dice que las cosas más valiosas en la vida no son los bienes que posees. El mito más común respecto al dinero es que cuando más tengas, más seguro estarás. No es así. Se pueden perder las riquezas por muchas razones que están fuera de tu control. La verdadera seguridad se fundamenta solo en algo que no te pueden quitar, y eso es tu relación con Dios. Déjame decirte, nada es más importante que conocer los propósitos de Dios para tu vida, y nada puede compensarte por no conocerlos. Y por último, a muchos los guía la necesidad de ser aceptados. Permiten que las expectativas de sus padres, cónyuges, profesores o amistades controlen su vida. Muchos adultos siguen tratando de ganarse la aceptación de sus padres, a quienes es imposible agradar. A otros los guía la presión de los amigos, preocupándose siempre por el qué dirán. Tristemente, aquellos que siguen el mundo, por lo general, se pierden en él. Desconozco todas las claves para el éxito, pero tratar de agradar a todo mundo es una de las claves para el fracaso, definitivamente. Ser influenciado por la opinión de los demás te garantiza perder los propósitos de Dios para tu vida. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores en Mateo 6:24. Hay otras influencias que pueden guiar tu vida, pero todas terminan en un callejón sin salida. Por ejemplo, potencial sin poder usarlo, estrés innecesario y una vida vacía. Esta jornada de 40 días te enseñará a llevar una vida con propósito, una vida guiada, controlada y dirigida por los propósitos de Dios. Nada es más importante que conocer los propósitos de Dios para tu vida, y nada puede recompensarte por no conocerlos. Ni siquiera el éxito, la riqueza, la fama o los placeres de la vida. Sin un propósito, la vida es una marcha sin sentido, un movimiento sin dirección y sucesos sin motivos. La vida sin propósito es trivial, insignificante e inútil. Ahora quiero hablarte rápidamente de los beneficios de una vida con propósito. Hay 5 grandes beneficios, y la primera es conocer tu propósito le da sentido a tu vida. Fuimos creados para tener significado. Por esa razón, los métodos que utiliza la gente para encontrarlos, como la astrología o los psíquicos, son absurdos. Cuando la vida tiene sentido, puedes soportar cualquier cosa. Cuando no lo tiene, resulta insoportable. Una joven de 20 y tantos años me escribió y me pone, siento que soy un fracaso porque intento llegar a hacer algo, pero no sé qué es. Solo he aprendido a vivir resolviendo con lo necesario. Algún día, si descubro mi propósito, me sentiré como si comenzara a vivir. Sin Dios, la vida no tiene propósito, y sin propósito, la vida no tiene sentido. La vida sin sentido no tiene significado ni esperanza. Muchos que no tenían esperanza lo expresaron así en la Biblia. Isaías se quejó diciendo, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Y Job dijo, mis días se acercan a su fin sin esperanza, con la rapidez de una lanzadera de telar. Y también tengo en poco mi vida, no quiero vivir para siempre, déjenme en paz, que mi vida no tiene sentido. La tragedia más terrible no es morir, sino que es vivir sin propósito. Ahora, ¿qué guía tu vida? Déjame decirte que conocer tu propósito simplifica tu vida. Esto define lo que haces o lo que dejas de hacer. Tu propósito se convierte en el patrón que usarás para evaluar qué cosas son esenciales en tu vida y cuáles no. Formúlate la pregunta, ¿esta actividad que voy a realizar me ayudará a cumplir los propósitos de Dios para mi vida? Sin un propósito definido, no tienes fundamento alguno en qué basar tus decisiones, distribuir tu tiempo y usar tus recursos. Entonces vas a estar tomando decisiones basadas en las circunstancias, las presiones y el estado anímico del momento. Los que no entienden su propósito suelen esforzarse demasiado, y eso causa estrés, cansancio y conflicto. Querida amiga,
Es imposible que logres hacer todo lo que los demás quieren que hagas. Solo tienes tiempo para hacer la voluntad de Dios. Si no logras terminarlo todo, significa que estás haciendo más de lo que Dios quiere que hagas. O quizás estás viendo demasiada televisión. Uno nunca sabe. Vivir con propósito nos lleva a un estilo de vida más sencillo y a un plan de actividades más saludable. La Biblia dice, hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Hay quien parece ser pobre y lo tiene todo. Te lleva también a tener tranquilidad. Al propósito firme, perdón, se me trabó la lengua. Dice, al propósito firme guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Entonces, lo primero es que conocer tu propósito simplifica tu vida. Conocer tu propósito le da sentido a tu vida. Ahora quiero hablarte de conocer tu propósito enfoca tu vida. Esto hace que dirijas todo tu esfuerzo y energía a lo que es importante. Te conviertes en una persona efectiva al ser selectivo. Es natural que las cosas sin importancia nos distraigan. Jugamos a la ruleta rusa con nuestras vidas, pero hay una descripción más exacta que sería distracción sin propósito. Muchas personas se asemejan a los giroscopios que giran con rapidez sin dirigirse a ningún lado. Déjame decirte, sin un propósito claro, vamos a seguir cambiando de dirección, de trabajo, de relaciones, de iglesia y muchas cosas más, esperando que cada cambio pueda resolver la confusión o llenar el vacío de tu corazón. Piensa, esta vez quizás sea diferente. Eso es lo que nosotros decimos, pero eso no resuelve tu verdadero problema, es decir, la carencia de enfoque y de propósito. Como lo dice en Efesios 5:17, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. El poder de enfoque puede apreciarse con la luz. Un haz difuso tiene poco poder o impacto, pero puedes enfocarlo mejor concentrando su energía. Los rayos del sol con la ayuda de una lupa pueden ser dirigidos para quemar papel o una hoja. Cuando la luz es enfocada aún más, como en los rayos láser, puedes atravesar el acero. No hay nada tan impactante como una vida centrada, una vida con propósito. Los hombres y mujeres que han causado mayor impacto en la historia han sido personas con un enfoque bien definido. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:13, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que esté adelante. Si tú deseas que tu vida impacte, enfócala. Ya deja de andar para arriba y para abajo. No trates de hacer todo, haz menos. Tienes que deshacerte aún de las buenas actividades y concentrarte en hacer lo más importante. Nunca confundas una actividad con productividad. Puedes estar ocupado sin propósito alguno. ¿Y de qué sirve? Dijo Pablo. Aquellos que queremos todo lo que Dios tiene, mantengámonos enfocados en la meta. Conocer tu propósito estimula tu vida. El propósito siempre produce entusiasmo. No hay nada que dé tanto ímpetu como tener un propósito claro. Por otro lado, el entusiasmo se disipa por falta de propósito. El simple hecho de levantarse de la cama se convierte en una tarea ardua. Por lo general, es el trabajo sin propósito, no el excesivo, el que nos acaba, nos deja sin fuerzas y nos roba el gozo. Esta es la verdadera felicidad de la vida, ser usado para un propósito y poder reconocer su supremacía, ser una fuerza de la naturaleza en lugar de algo inconstante, un saco de males y lamentos, siempre quejándose de que el mundo no se ha dado a la tarea de hacerlo a uno feliz. Y por último, conocer tu propósito te prepara para la eternidad. Muchos se dan a la tarea de emplear toda su vida en crear en la tierra un legado duradero. Quieren que se les recuerde después de muertos, pero al final lo más importante no es lo que otros dicen de tu vida, sino lo que Dios diga. Muchos no se dan cuenta de que todos los logros personales son superados tarde o temprano. Las marcas se rompen, la reputación se desvanece y los homenajes se olvidan. Vivir para dejar un legado terrenal es una meta que revela muy poca visión. El uso más sabio de tu tiempo es que edifiques un legado eterno. No fuiste puesto en la tierra para ser recordado, sino a fin de prepararte para la eternidad. Llegará el día en que estarás ante Dios
Él hará un inventario de tu vida, un examen final antes de que entres a la eternidad, y la Biblia declara: todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Afortunadamente, Dios desea que todos pasemos este examen. Por eso nos ha dado las preguntas con anterioridad. Al leer la Biblia podemos imaginar que Dios nos planteará dos preguntas decisivas. Primero, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Dios no cuestionará tu trasfondo religioso ni tu inclinación doctrinal. Lo único que tendrá relevancia será si aceptaste lo que Cristo hizo por ti y si aprendiste a amarlo y a confiar en Él. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Y segundo, ¿qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste con tu vida, con tus dones, con tus talentos, con las oportunidades que te di? ¿Qué diste con las relaciones que te di y recursos que yo te di? ¿Lo gastaste todo en ti mismo o lo usaste a fin de cumplir los propósitos para lo que Dios te creó? El objetivo de estos 40 días es prepararte para estas dos preguntas. La primera determinará dónde pasarás la eternidad y la segunda determinará qué harás en ella. Al concluir, estarás lista para responder ambas preguntas. Ahora te toca a ti hacer tu punto de reflexión, hacer tu versículo para recordar y para leer y estudiar y memorizar y todo lo que quieras hacer, y luego contestar la pregunta a considerar.